Los que toman apuntes pueden abrir sus apuntes. Déjeme se lo digo porque ya hasta a mí se me olvidó. No, la predicación de hace 8 días se llamó Libres para servir a Dios. Y la predicación del día de hoy se llama Libres para obedecer a Dios. Éxodo 15, 22 al 27 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hay 3 cosas que queremos recalcar en estos versos, que necesitamos enfatizar, analizar y recordar. Ellos llegaron al desierto de Sur. ¿Alguien se acuerda qué representa el desierto de Sur? Te los enseñé la semana pasada. No, ahí la va. Sur era la frontera de Egipto. Sur era la frontera de Egipto. Ellos todavía no acababan de salir de Egipto, estaban en la frontera. Pero también el nombre de Sur, eso era lo que literalmente era el lugar, pero esa palabra Sur se traduce como pared, porque rodea, porque circunda, porque rodea algo. Ese nombre Sur se traduce como enemigo que espera o acecha. Ese nombre significa dar vueltas para inspeccionar, para espiar, para acechar, para algo. Pero ellos llegaron a Mará también, y Mará es amargura. En ese lugar de amargura Dios les muestra un árbol. Dios le muestra un árbol a Moisés que endulza las aguas. Pero no solamente les endulzó las aguas, sino que ahí en Mará les dio estatutos y ordenanzas. La NBI lo traduce así: les dio una ley como norma de conducta. Y también ahí en Mará los probó. Hizo 3 cosas. Dios hizo 3 cosas en Mará con su pueblo. Número 1, les endulza las aguas a través de un árbol, pero también les da estatutos y ordenanzas. Eso ya como que ya no está tan chido. Cuando alguien te alegra la vida está bien, pero cuando te dice cómo vivir, pues ya como que no nos gusta, ¿verdad? Menos cuando te pone a prueba. Dios prueba. Dios es alguien que prueba a los suyos, y eso está chido. Hay por ahí una predicación que di en tiempo de pandemia, cuando la iglesia estaba cerrada, que se tituló El beneficio de la prueba. Pero ellos de ahí de Mará llegan a Elim, y el nombre de Elim significa fuerza, cualquier cosa fuerte. Elim se traduce específicamente como un jefe político, como una pilastra, como un apoyo. Se traduce como un roble u otro árbol fuerte, como un poderoso, como un poste, como un umbral. ¿Qué quiere decir esto? En Elim Dios les estaba mostrando que ellos tendrían que vivir bajo su señorío. Te saqué de Egipto, te endulcé el agua en Mará, pero ahora quiero que vivas bajo mi señorío. Ahora quiero que entiendas que yo te voy a gobernar, les estaba diciendo Dios. Eso es lo que representan las etapas por las cuales Dios estaba llevando a Israel a la tierra prometida. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no agarró al pueblo de Israel en Egipto y lo lleva en las alas de su espíritu y lo pone en Canaán, en la tierra prometida? Ah, no, Dios los saca caminando y los lleva por etapas.
los hacía acampar en ciertos lugares. ¿Qué quiere decir? Él les estaba enseñando algo que necesitaban aprender. ¿Usted ha notado que el cristianismo tiene etapas? Algunas bien chidas y otras no tan chidas. Algunas muy dulces y otras no tan dulces. Y en cada etapa, si usted se pone trucha, usted aprende algo de parte de Dios. ¿Cuánto lo han notado? Dios les estaba diciendo en Elim: sabes, yo voy a gobernar tu vida. Yo quiero ser el gobernador de tu vida y quiero que entiendas que para que tú vivas bien te he dado estatutos, pero esos estatutos tú los tienes que cumplir porque yo soy el líder, yo soy quien te va a liderar. Dios les estaba diciendo eso, tienes que vivir en un contexto de mi liderazgo. Ahora, si tú estudias esa parte, había 12 fuentes de agua en Elim. ¿Cuántas tribus había en Israel? Di conmigo, 12. Es decir, una fuente por cada tribu. Lo que pasa ahí es que Dios les estaba mostrando que de un liderazgo bíblico siempre fluye sabiduría, paz, gozo, crecimiento. O sea, tú no puedes crecer en Cristo si no es a través del liderazgo de Cristo y del liderazgo de la iglesia, cuando ésta se mantiene en los preceptos bíblicos. Hay personas hoy en día que van a una iglesia, pero no viven bajo el liderazgo ni de Dios ni de la iglesia. Les gusta ir a la iglesia, aman la iglesia, pero no son capaces de someter su vida a Dios y mucho menos son capaces de someter su vida a un liderazgo de la iglesia. Dile al que está a tu lado: aguas, así como aguas. No vayas a ser de esos. Y si ves que es de esos, cámbiate de lugar, porque eso se contagia. Las palmeras en Elim representan el crecimiento, porque había 12 fuentes, pero había 70 palmeras en Elim, en donde dice que esta palabra representa un líder político. Las palmeras representan el crecimiento que sucede al vivir mi cristianismo bajo el señorío de Cristo y bajo el liderazgo bíblico de la iglesia. Salmo 92, verso 12 y 13 dice lo siguiente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Como quién florecen los justos? Di conmigo: como palmera. Si no te puedes grabar el Salmo 92, busca el canto ahí en internet, y hay un canto que dice: el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Como la palmera florecerá. Florece, florece, florece. Así dice el corito, para que te lo grabes. Pero el justo solo puede crecer como una palmera en la casa del Señor. Pero en la casa del Señor el mero mero es el Dios Todopoderoso. Y Él establece líderes a los cuales capacita con temor, sabiduría y humildad para que gobiernen a su pueblo. Y todo hombre, toda mujer, todo hermano, toda hermana que decide crecer en esos atrios necesita crecer bajo la autoridad de Cristo Jesús. Así que los que nos quedamos chaparros es porque no nos sometemos a la autoridad. Si usted siente que se ha quedado chaparro en su fe, segurito, casi estoy seguro que es porque usted no se somete a la autoridad. Y aquí vamos. Yo quiero que nos regresemos a Mará, al lugar donde Él los lleva después de la fiesta en el desierto. Usted se acordará que salieron del mar y celebraron una fiesta, pero de ahí los llevan a Mará. Es decir, ellos llegan a Mará y encuentran la amargura. No sé si usted sabe lo que es la amargura. Yo creo que usted no ha pasado por ahí. Yo creo que usted no sabe lo que es estar amargado, pero por si acaso usted quisiera saber lo que es la amargura, yo le voy a compartir lo que dice la Biblia que es la amargura. ¿Por qué estaban amargados el pueblo de Israel? Si tú vas a Éxodo capítulo 1, en el verso 13 y 14 dice lo siguiente: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura,
y amargaron, perdón. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Al llegar a Mará, el pueblo de Israel fue confrontado con la realidad de que estaban amargados. Bien libres, pero bien amargados. ¿Y por qué estaban amargados? Di conmigo, por el pasado. ¿Sabe que podemos ser bien cristianos, pero bien amargados? ¿Cómo sabe usted si es un cristiano amargado? Porque se la pasa recordando lo que le hicieron, lo que le dijeron, lo que le pasó o lo que no le pasó. Un cristiano que vive amargado es alguien que tú escuchas decir: no, pues es que me hicieron, no, pues es que me dijeron. Ahora, ¿cuántos de aquí, hermanos, seamos sinceros, han vivido una vida perfecta, sin dolor? En su infancia no le pasó nada feo. Nadie. Cuando llegó a la adolescencia, en la secundaria, usted no tuvo una mala experiencia, no tuvo un maestro gandaya. Nadie. Entonces esto quiere decir que todos podemos voltear al pasado y señalar cosas bien gachas que nos pasaron, cosas terribles, tal vez hasta como una violación, que es muy alta el número de personas que han vivido cosas así. Pero un cristiano conoce a Dios, le entrega su vida y Dios lo liberta de la oscuridad, lo liberta de las garras del enemigo. Pero tarde que temprano ese cristiano es confrontado con la realidad que su pasado lo acecha, y si no tiene cuidado, puede seguir con esa amargura en su corazón. Los egipcios habían tratado mal a los hebreos, habían abusado de ellos por generaciones. Ellos estaban marcados para ser esclavos desde que nacían. Es más, Egipto decía quién vivía y quién no, porque Faraón dijo: quiero que maten a todos los varones que nazcan, dejen vivir a las niñas, pero quiero que maten a los hombres. Algo que el enemigo está haciendo en nuestros días, no de una forma literal, pero sí de una forma moral y de una forma espiritual. Y está diciendo ciertas cosas que no concuerdan con la Biblia. La palabra amargura, si usted no sabe lo que es amargura, el original es la palabra marar, como ya lo vimos, propiamente gotear, ser amargo, hacer algo amargo. O sea, la amargura se puede llevar y se puede contagiar. Voltea que está a tu lado, si tiene cara de amargado, pon una silla en medio, porque la amargura se contagia. Esta palabra quiere decir afligir amargamente. Esta palabra se traduce como enfurecer. Es decir, una persona amargada es alguien enojado. Una persona amargada es alguien que constantemente va a estar enojado. Buenos días, mi amor. ¿Qué tienen de buenos días? Esa es una persona amargada. Ya me voy a trabajar, mi vida, lárgate y feliz. Esa es una mujer amargada. ¿Por qué? No lo sé, ¿verdad? Pero bueno, si usted quiere ser más práctico y usted es de los que le gusta la tecnología, bueno, busquemos en la tecnología en Google qué quiere decir amargura. Amargura, según el diccionario en Google, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Qué es la amargura? Un sentimiento duradero. Que alguien se enoje no quiere decir que está amargado. Si alguien vive enojado todo el tiempo, quiere decir que esa persona está amargada. Di conmigo, aguas. Bien libre, bien salvado, pero bien amargado. Decía mi mamá cuando le reclamábamos de la comida o de algo que no nos gustaba, decía que si escupo estoy aguada, que si no escupo estoy reseca. Porque un amargado ni con la comida le das gusto. Un amargado echa a perder la mesa. ¿Cuántos se han dado cuenta?
¿Cuál era la solución? ¿Cuál fue la solución para la amargura en Mará? Alguien que se levante y me diga cuál fue la solución que Dios les dio. Di conmigo un árbol. Di conmigo un madero. ¿Cuál es la solución para tu amargura? Di conmigo la cruz de Cristo. ¿En qué se traduce la cruz de Cristo? En perdón y en amor y en humildad. Alguien que quiere dejar la amargura es alguien que tiene que perdonar y decir: sí, sí es cierto que me hicieron, sí es cierto que me dijeron, sí es cierto que esto estuvo feo, pero tiene que voltear a la cruz y decir: estuvo más feo lo que le hicieron a mi Señor y Salvador, y Él los perdonó ahí en la cruz. Las palabras de Cristo fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él no estaba hablando de labios para afuera, Él estaba hablando de su corazón por esa misma gente que los estaba crucificando. Ahora, la realidad es que tú y yo no somos tan así. La realidad es que cuando alguien nos está haciendo algo, nos brota el enojo y decimos: desgraciado, infeliz, ojalá te mueras aquí saliendo, ojalá te mueras aquí de aquí a mañana. O nada más a mí me brotan esas cosas cuando alguien me está atacando. Pero la realidad es que un par de horas después, o una noche después, o un día después, o una semana después, si usted quiere, tenemos que llegar al punto de decir: Padre, perdónalos. Pero para decir eso, primero los tienes que perdonar tú, porque si no, esas palabras no van a salir. O saldrán cosas como: Padre, perdónalos porque yo no. Padre, perdónalos tú, pero yo no soy tú, así que yo no los perdono. La solución a la amargura se llamaba un árbol, y eso me recuerda a la cruz de Cristo. Pero escucha, hay algo bien interesante en esta etapa, en este episodio, en estos versos en Mará. La solución para la amargura fue un árbol. Y Dios les da el árbol, les muestra el árbol a través de Moisés, y ellos echan el árbol a las aguas y las aguas se endulzan. Pero ahí en Mará Dios les da estatutos y ordenanzas. Después de perdonar, uno tiene que someterse a Cristo y vivir de ahí en adelante bajo la sumisión de Cristo. Pero eso no era nada nuevo, porque si usted va a Génesis, en Génesis usted encuentra un árbol y encuentra estatutos y ordenanzas. ¿Cuál era el árbol? Di conmigo: el árbol de la vida. ¿Y cuál era el estatuto? Puedes comer de todo menos del árbol del bien y del mal. No les tuvo que dar 20, 10, 15 mandamientos. No les tuvo que subir a un monte a Adán y a Eva. Nomás les dijo uno: no comas de ese árbol, es todo lo que te pido. Es decir, era el árbol juntamente con obediencia. En Mará, como ya lo estábamos viendo, una vez más Dios les da un árbol, les provee un árbol, pero les da estatutos y ordenanzas. O sea, otra vez tiene usted el árbol y tiene obediencia después del árbol. En el Nuevo Testamento, en la cruz del Calvario, Dios dice: yo te doy a mi Hijo para proveerte salvación, para darte vida eterna, pero necesito que me obedezcas. Necesito que vivas para mí. Ayer vimos la película que está basada en hechos reales de un pastor en Estados Unidos, allá por los años 90, si mal no recuerdo, 98. Un pastor en Estados Unidos con una iglesia creciente, un predicador excelente, pero un día su tío se muere, se suicida en la cárcel porque era un simpatizante de Dios, un creyente en Dios, pero que nunca se sometió a Dios. Y quería vivir como él quería, y por consecuencia estaba en la cárcel. Y un día le llama a este pastor que era su sobrino y le dice: dicen que si tú escribes una carta a los líderes de aquí de la cárcel, me van a dejar salir. Es que el problema es que volvieron a encontrar droga en mi habitación, en mi celda. Y él se niega a escribir la carta por ética, porque dijo: es que tío, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que entregar tu vida a Cristo, Él te va a cambiar. Y decide no ayudar a su tío, y esto lo lleva a una crisis emocional cuando él le dicen que su tío se ahorcó después de esa situación. Y después de esa situación, de esa crisis emocional, él empieza a predicar que todos se van al cielo porque Cristo murió por todo el mundo.
y que no era necesario nacer de nuevo porque ya había sido redimido por la sangre de Cristo. Su tecladista era un homosexual y se le va la gran mayoría de la iglesia, pero él empieza a ser invitado a iglesias donde no importa cómo vives, solamente tienes que creer en Cristo. No importa quién seas, cómo pienses, cómo vivas tu vida. Le empezó a llamar un movimiento de inclusión, incluían a todos, no importa. Y él decía, y él siguió predicando, tú no tienes que arrepentirte, Dios ya murió por ti. Esto no es bíblico, porque no es lo que la Biblia dice. Tú no puedes sacar una doctrina de una emoción, de una visión, de una situación. Tú tienes que sacar tu doctrina de la palabra de Dios. Di conmigo, aquí está la perfecta doctrina. Aquí está la verdad. Debes amar a todo el mundo como Dios los ama. Sí, Dios ama a todo el mundo, pero Él ofreció la solución al pecado, a la maldad, a la esclavitud del mundo a través de su Hijo clavado en un madero. Pero después de eso tú tienes que obedecer a Dios. No estamos bajo la ley, pero en medio de la gracia nuestra naturaleza ya es obedecer la ley. A mí no tuvo que venir el pastor y decirme ya no mientas. El amor, el Espíritu Santo dentro de mí me obligó a ya no mentir, me obliga a ya no mentir, te obliga a ya no robar, te obliga a no adulterar, a no fornicar, porque dice el Nuevo Testamento que la ley de Dios viene a tu vida y a tu corazón. Dice Hebreos y dice Jeremías que en el nuevo pacto Él escribiría la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces ahí está la ley. Ahí están los preceptos. La cruz nos muestra la obediencia más radical que un ser humano ha visto. Y el factor que ha complicado las cosas entre el hombre y Dios es la obediencia. El factor que complica al cristianismo, escucha, ni siquiera es el diablo, ni siquiera es la maldad de este mundo. No es la pandemia lo que complica el cristianismo. Lo que complica el cristianismo es la desobediencia. El factor que hace sucumbir a grandes personas, hombres y mujeres que Dios ha llamado, gente que tiene un potencial para Dios. El problema se llama obediencia. Desobedecer a Dios trae muchos conflictos, trae muchas derrotas. El enemigo muchas veces ni tiene que trabajar. Pero te repito, en la cruz Dios nos mostró la obediencia más radical que un ser humano puede llevar a Dios. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud, pero ahora en esa libertad tendrían que obedecer a Dios y aprender a vivir dentro de las ordenanzas y estatutos de Dios. Cuando tú y yo venimos a Cristo, veníamos educados de cierta forma y éramos como perros salvajes, vamos a decirlo así. Me das, te doy, órale, desgraciado. Pero vienes a Dios y Él te redime, Él te salva, eres una nueva criatura. Pero ahora Él te tiene que enseñar a vivir diferente. Él te enseña acerca del amor, del perdón. Este mundo te enseñó que el que no tranza, ¿no qué? No avanza. Y Jesús dijo, la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Y a los hebreos les tenían que sacar la educación de Egipto. Entonces está ahí, en Mará, Dios les dice, bueno, voy a empezar ahora a decirles cómo van a vivir. Y les doy mis ordenanzas y les digo que van a vivir bajo mi señorío, bajo mis preceptos. Y esto es lo que a ti y a mí nos pasó también. Por eso se titula así, libres para obedecer a Dios. ¿Qué tan importante es la obediencia, hermano? ¿Qué tan importante es obedecer? ¿A poco no puedo vivir mi cristianismo con un poquito de desobediencia? ¿A poco no puedo vivir
5 días obedeciendo a Dios y nomás con 1 o 2 días que le desobedezca, ¿a poco es para tanto? ¿A poco no podría yo ser fiel a mi esposa por 5, 10, 15, 20 años y solo un día, Dios, te quiero desobedecer en ese precepto, en ese estatuto que me llama a mí a ser fiel? ¿Qué tan importante es la obediencia? Romanos 5:19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí le va una realidad bien cruda. La obediencia impacta tu vida y la vida de los demás. La obediencia afecta, bendice mi vida y bendice la vida de los demás. La obediencia de Cristo trajo salvación a todo aquel que venga y confíe en Él. Pero ese sacrificio tuvo que ser necesario por la desobediencia de un solo hombre. ¿Alguien sabe quién es ese hombre que desobedeció? Adán. Está hablando de Adán. A Adán le dijeron: no comas de ese árbol, come de todos los demás. Pero él fue y comió del árbol que Dios le había dicho no comas. Y por ese solo día, ese solo acto de desobediencia, por ese solo acto, toda la humanidad fue condenada a nacer con una bronca delante de Dios. La solución la ofreció el mismo Padre a través de Cristo, pero fue la obediencia de Cristo la que hizo posible esa redención. La obediencia de Cristo le dio un lugar. Filipenses 2, 8 y 9 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué lo exaltó el Padre hasta lo sumo y le dio un nombre más alto que cualquier otro nombre? Di conmigo: porque obedeció. Así de importante la obediencia. O sea, tú vas a llegar tan lejos dependiendo de qué tan obediente seas. ¿Sabe que hay gente que no es más capacitada que otros en sus trabajos, pero sus jefes, sus líderes los promueven porque son obedientes, porque llegan puntuales, porque dicen la entrada es a las 10 y ellos llegan 5 a las 10? Y el que está más preparado que ellos llega a 10:15. Al cabo el jefe no se agüita. Al cabo nos dan 10 de retardo y otros 5 que yo me agarro. Pues ¿verdad? ¿Qué importa? Y el jefe, cuando ocupa gente para promover, para confiar, no agarra a ellos, agarra al obediente. O sea, la obediencia me promueve. La obediencia me promueve. ¿Sabe? Yo crecí con esa característica de ser alguien que tenía que obedecer. Le doy gracias a Dios por ello. Al ser el número 11 de 12 hermanos, siempre había alguien que me decía qué hacer y qué no hacer. Para empezar, mi papá y mi mamá. Pero si no estaba mi papá y mi mamá, estaban mis hermanas, las mayores. Todas las primeras 5 son mujeres y después seguimos los 7 hombres. Entonces yo tenía hermanas que me ganaban por muchos años. Y ellas me decían: hey, no dejes ahí tus calzones. Entonces yo tenía que recoger los calzones que estaban ahí tirados, que había dejado ahí. Hey, métete a bañar. Pero si no es sábado, métete a bañar aunque no sea sábado. Y si no me estaba fregando mi mamá, mi papá, me estaban fregando mis hermanas. Pero pasando ellas,
yo tenía un hermano mayor, el mayor de los hermanos, y era bien recio. Estábamos en el pentatlón. No sé si alguno de ustedes sepa lo que es el pentatlón. Es una onda militarizada, deportiva, un ejército pues acá más pequeño, pero se la tomaba bien en serio mi carnal y nos traía bien juidos. Y ahí en el pentatlón no era de que este es mi carnalito, no, señor, fájese esa playera, nos decía, y uno luego se fajaba. Y muchas veces, infinidad de veces nos dejaba arrestados, porque él era así como el encargado del menor, de todos los morrillos pues. Y él era una persona que se colaba ahí entre los grandes mandos. Hasta la fecha así es ese tipo. Donde llega él se empieza a colar, porque es determinado, le echa ganas. Ahorita anda allá en ¿dónde anda mi hermano? Ya se me fue, en Argentina, por allá, para la empresa que trabaja. Y nos traía bien juidos y nos dejaba arrestados. Usted se queda arrestado, señor, porque se salió de la fila. A veces se manchaba, de cualquier cosa nos arrestaba. Y nos dejaba arrestados a los 3 más morrillos. En ese tiempo mi hermano el más chico, pues yo le gano con 7 años, pero todos los demás estamos seguidos. Y me dejaba arrestado a mí, que era el más chico que iba al penta de la familia, a uno hermano mío que es 2 años mayor y a otro que es 3 años mayor. Se quedan arrestados. Y le digo, no me sea hermanito, carnalito, señor. Y no, sí señor, nosotros ahí cuando, ya después desobedecíamos, ¿no? Porque decía, le van a dar tantas vueltas a las instalaciones. Era el Injude, que era el CREA en aquel tiempo. Por dentro, eran las vueltas por dentro. Pero había en una esquina un portón ahí que estaba más chaparrito que la vara. Entonces nosotros dábamos una vuelta. Y a la siguiente vuelta ya no la completábamos, porque llegábamos al portón y con el vuelo que traíamos para arriba y vámonos para afuera y a la casa. Y llegábamos primero que él a la casa. Y cuando él llegaba a la casa, nosotros estábamos viendo Cascarrabias. Había una caricatura que se llamaba Cascarrabias. Y de hecho así le decíamos a él, el Cascarrabias. Y llegaba él y se enojaba. ¿Qué están haciendo aquí? Pero ya nos decía cosas que allá no nos podía decir. Nos decía tarugos, pero más feo que tarugos. Y mi mamá salía a la defensa. ¿Qué traes pues con ellos? Los dejé arrestados y ya están aquí. Y ellos no. Es que tú te quedaste a platicar, carnal. Y nosotros pues cumplimos nuestro castigo y nos venimos. Pero crecí en ese contexto de ser alguien que obedece. No me cuesta obedecer. No me cuesta, es algo que con lo cual le doy gracias a Dios. Pero no es el contexto de todos. Hay gente que llega a Cristo y nunca obedeció a nadie, más que a la panza cuando le decía es hora de tragar. Pero de ahí en fuera no había quien te domara, no había quien te dijera qué hacer, no había quien te dominara. Y llegas a Cristo y sabes, no es opcional la obediencia. Di conmigo, la obediencia no es opcional. La Biblia dice que debo de adorar, quiera o no quiera, sienta o no sienta. La Biblia dice adorar. No es una sugerencia, es un mandato. La Biblia dice que tengo que amar a Dios. Cuando a Cristo le dijeron ¿cuál es el más grande mandamiento? Él no dijo, ya no hay mandamientos, ahora hay sugerencias. No, él respondió, el primer más grande mandamiento es amarás a Dios. Es decir, que si yo no amo a Dios, yo me tengo que poner como en el penta. Y si no amo a Dios, me tengo que dar 5 cachetadas hasta que el amor me brote, como un pentatleta militarizado. Obedezco a Dios. La obediencia no es una opción, pero escucha, la obediencia es crucial y te va a llevar a donde Dios ha determinado que llegues. Yo no he llegado, te soy sincero, yo no he llegado hablando de iglesia, hablando de ministerio. Yo no he llegado o no he logrado lo poco que he logrado porque soy el más capacitado y el más entrenado. La realidad es que a donde hemos llegado es porque hemos sido obedientes. Yo pertenecí a una iglesia por 11 años y el pastor era muy exigente, radicalmente exigente, a veces ridículamente exigente. Recuerdo que un día yo cumplí en aquel tiempo 1 año de casado
Entonces dijimos con mi esposa, pues hay que ir a almorzar. Había reunión en la iglesia aquel domingo, pero nosotros quisimos ir a almorzar, ¿verdad? A un lugar ahí en el centro. Dijimos, y de la reunión, del almuerzo llegamos a la reunión. O sea, no íbamos a faltar a la iglesia. Pero temprano en la mañana, cada domingo había una clase para aquellos que quisieran conocer de liderazgo, que quisieran crecer en la iglesia, y nosotros éramos parte de ese equipo. Y no fuimos a la clase ese día, y cuando llegamos a la iglesia ya estaba aquel pastor enojado conmigo. Me dice, ¿por qué no viniste a la clase? Y le dije, es que es mi aniversario. Y dijo, ¿y qué tiene? Y yo dije, caray, pensé que mi hermano Cascarrabias estaba allá en Argentina. Y me dijo, eso no importa, tú tenías que haber estado aquí. Por eso digo que a veces era un tanto exagerado, pero cada cosa que nos decían lo hacíamos o procurábamos hacerlo. Recuerdo una vez que dijo aquel pastor, él le anunció a la iglesia, era una iglesia, no sé, 60, 70 personas tal vez, y le dijo a la iglesia, la semana que entra vamos a comer juntos y traigan algo para compartir. Y habíamos dentro de aquella iglesia un pequeño grupo de líderes, 4 o 5 matrimonios tal vez, que le ayudábamos a liderar la iglesia. Nosotros, mi esposa y yo, éramos los más jóvenes de ese grupo. Y aquel día nosotros preparamos un tupper grande de una ensalada rusa, esa que lleva papitas y mayonesa y esos chícharos, todo eso muy rica. Ahí levantamos temprano, cocinamos. Llegamos a la iglesia y al acabar la reunión dice el pastor, ¿se acuerdan que anuncié que íbamos a comer juntos? ¿Quién trajo comida? Increíblemente nadie llevó nada para comer, solamente mi esposa y yo. Ni la iglesia ni los líderes obedecieron a la indicación del pastor, ni el pastor mismo había obedecido, porque él tampoco llevó nada. Y se burlaron de nosotros. Ahí, nomás tú trajiste, que no sé. Y yo me enojé, porque también me enojo. Usted no me quiere conocer enojado. Me tardo en enojar, pero cuando me enojo, híjole, no me gusta. Y yo me enojé, pero no dije nada. Me puse colorado, porque cuando me enojo me pongo colorado. Y al terminar la reunión se me acerca uno de los líderes, el más baquetón que había en aquel grupo, y me dice, ni modo carnal, nos vamos a tener que echar la ensalada. Le dije, no te echas nada, yo me la llevo a mi casa y me la voy a tragar toda. No vas a mocharte, no vas a compartir. Le dije, el pastor dijo que teníamos que traer algo para comer, y yo entiendo que la congregación no lo haya hecho, pero no entiendo cómo ustedes, que son parte de un liderazgo, no obedecieron la indicación de ese hombre. Pero él no trajo nada. Le dije, a mí no me importa si él trajo o no, tú tenías que haber obedecido. Y no te doy ensalada, desgraciado, y que me salgo con mi ensalada. Pero era la obediencia. Cuando yo estaba en esa iglesia, el pastor Eliud no era mi pastor en aquel tiempo. Pero ese tipo era trabancado, era entrón, era algo extravagante. Y íbamos a unas reuniones de oración entre varias iglesias. Y yo no era pastor, yo simplemente era la mano derecha de aquella del pastor de aquella iglesia donde estaba. Y el pastor Eliud, éramos así un poco amigos, y se me acercaba antes de empezar la reunión de oración y me decía, ven para acá, flaco, ¿qué quieres? Le decía yo, me decía, le vas a entrar a la oración. Así, era un hombre muy firme. No vayas a estar de marica, me decía. No vayas a estar de niña. Te subes y te quiero ver orar. Y ese hombre empezaba a orar. Dar un escandalazo. Y cuando él quería que le ayudaran a la oración, él volteaba y me buscaba a mí. Y órale. Y así sacudía la cabeza, le hacían los pelos necios que tenía.
Yo agarraba el micrófono y me desgañotaba. Muchos se acuerdan de aquel flaco arriba de la plataforma, caminando, gritando, diciendo tanta cosa en el nombre del Señor. Pero porque tenía que obedecer a la voz de un hombre que no era mi pastor, pero que era alguien mayor que yo y que era prácticamente el que dirigía las reuniones de oración, y me portaba obediente. Cuando hubo los cambios que finalmente nosotros terminamos bajo su liderazgo, un día me llamó, me dice: flaco, ¿cómo te está yendo con la iglesia? Le dije: pues siento que bien, vamos al paso, creciendo poco a poco y estamos animados. Y me dijo: te pregunto porque mira, tenemos como 12 pastores, 10 pastores abajo de nuestra cobertura, y hemos encontrado que hay 2 iglesias que están avanzando un poco más rápido que los demás, pero hemos descubierto que la razón por la cual están avanzando más esas iglesias es porque hacen lo que les decimos, obedecen, y los otros no obedecen tanto. Y me dijo: y una de esas iglesias es la tuya. Cuando él murió, estábamos ahí en el velorio y la gente pasaba. El velorio fue en la iglesia que él pastoreaba, y pasaba la gente y decía: recuerdo mucho los regaños de mi pastor. Y recordaban muchas cosas de ese hombre, pero algo que recordaban era que los regañaba, y ese hombre regañaba fuerte. Recuerdo que había la experiencia de unos papás que fueron con un adolescente a pedir consejería, y estaban ahí los papás y el adolescente estaba plantado en su necedad y en su rebeldía. El pastor Eliud no aguantó, se levanta, él me la platicó, se levanta y le dice a los papás: ¿me dan chance de darle unos cinturonazos? Y los papás le dicen: dale. Y dice: que me quito el cinturón y venga tu reino, sácatelas, que lo agarro ahí al infeliz chamaco. Los papás le dieron permiso. La vida de ese joven cambió aquel día. Así era de radical ese tipo. Cuando a mí me dieron el micrófono en su velorio para dar unas palabras, a mí me cayó el 20 que ese hombre nunca me había regañado. O sea, me exhortaba y órale, pero no era un regaño por algo que no había hecho. Me aconsejaba, y cuando veía que algo se me estaba yendo, me decía: flaco, ven, ponte trucha, porque mira esto así, así y lo otro. Pero nunca lo vi así enfurecido como, y mucho menos sacando el cinturón diciendo: ahora desgraciado, alíñese. Pero sabe, órale, ¿qué traen? Pero sabe también, entendí que cuando ese hombre regañaba era porque no obedecían. Y sabe que la realidad es que cuando nos va mal con Dios, la neta es porque no obedecemos. Cuando Dios no nos promueve, no es porque no tengamos capacidad, es porque dejamos de obedecer. Es porque dejamos de hacer lo que Él ha dicho que hagamos. Así de importante es la obediencia. Este verso que acabamos de leer dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué lo exaltó Dios? Di conmigo: porque lo obedeció. Porque lo obedeció. Dios dice: tienes que ser humilde. Obedece, sé humilde. Hombres, Dios nos dice: trata bien a esa mujer como un vaso frágil. Aunque esté media loca, trátala como un vaso frágil. Obedece. Mujer, Dios dice: sométete a ese hombre, pero está loco, está amargado, tú sométete. Dios dice que te sometas, punto. Deja que Él se arregle con él. La Biblia dice: amados padres, no exasperéis a los hijos, no los hagas enojar. De por sí la generación de cristal, de no me toques. Nosotros fuimos la generación de las ollitas de Capula. Ahora la generación es la de cristal, ya son más delicados que nosotros.
Nuestro deber es no hacerlos exasperar. Pero también a ellos le dice: honra a tu padre y a tu madre y vas a vivir muchos años y te va a ir bien. Pero este viejo me hizo, este viejo fue así, La Biblia dice: hónralo, punto, se acabó. No dice que te esperes para que él sea el mejor padre del mundo. Dice: hónralo. Ni siquiera dice si es bueno, si es malo, si te dio o no te dio. Es más, ni dice si lo conociste, porque tal vez tú ni conoces a tu padre. Pero ahí, en esa situación, puedes inclinar tu rostro y decir: Dios, yo no lo conocí, pero tú lo conoces y te pido que lo bendigas, que lo guardes. Te pido que, si es tu voluntad, yo lo pueda conocer. Y si no lo puedo conocer en esta vida, te pido que lo salves para conocerlo allá en el cielo y por primera vez recibir un abrazo de mi Padre que me engendró. Pero escucha, hay algo bien trágico en 2 de Timoteo capítulo 3, y con esto termino. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Hay algo bien trágico con lo cual tú y yo nos tenemos que poner bien truchas, sobre todo los papás que estamos aquí. ¿Cuántos papás, mamás hay aquí en este lugar? Levanta tu mano, di conmigo: me tengo que poner bien trucha. ¿Cuántos hijos de todas las edades, no importa, jóvenes, mayores, como sea, cuántos hijos hay aquí que tu papá, tu mamá todavía viven? Ahí va. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Una característica que marca el peligro de los últimos tiempos es la desobediencia a los padres. Ahora, usted como miembro de esta iglesia, usted sabe que nosotros estamos seguros que la Biblia enseña acerca de 3 paternidades: la paternidad de Dios, la paternidad terrenal y la paternidad espiritual. Por ahí a algunos de ustedes el fin de año les tocó un regalo, y el regalo era un libro que se llama así: La paternidad espiritual. Y es bien interesante porque ese libro, yo cuando lo leí, no es que yo saqué las enseñanzas de ese libro. Dios, a través de un proceso, a través de su palabra, a través de situaciones, a través de mi pastor Eliud, me mostró muchas cosas de la paternidad. Y un día llego a la librería y veo ese libro que se titula La paternidad de Dios. Lo compro, lo empiezo a leer, y todo lo que Dios a mí me había hablado es lo que está escrito en ese libro. Pero escucha, una de las características de los últimos tiempos es que va a haber, más bien ya hay, desobediencia hacia los padres. Empezando, número 1, con la desobediencia al Padre Celestial. ¿Sabes cuánta gente que se dice cristiana vive una vida de desobediencia tan radical, tan ridícula cada día de su vida? Y te voy a decir algo muy sencillo. Tú no tienes que leer mucho para saber cómo obra Dios. Ahí le va. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero también dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si sigue leyendo, dice: y Dios dijo. O sea, Dios habla y empieza a ordenar. A Dios no le espanta el caos, pero cuando Dios llega a un caos, Él empieza a ordenar el caos. Él ordenó mi mente porque mi mente era un caos. Mi mente pensaba que fornicar estaba bien y que eso era normal. Entonces Dios vino al caos de mi mente y me enseñó que fornicar no está bien, y que cuando yo fornicaba, yo desobedecía
a Dios. En la oscuridad y en el trastorno de mi mente, yo pensaba que la pornografía era algo normal, porque los jóvenes veían pornografía, la generación, aún los adultos veían pornografía. Y Dios vino al caos de mi mente y me enseñó y me aclaró que el ver pornografía no es normal, y que cuando un hombre, una mujer ven pornografía, están desobedeciendo a la santidad de Dios a la cual Él nos llamó. Robar, envidiar, odiar, chismear, blasfemar, inventar cosas, son cosas que llevan la característica de que está uno desobedeciendo a Dios. La infidelidad, todo ese tipo de cosas. Pero escucha, dice Pablo, le dijo a Timoteo: tienes que entender que en los postreros días, que serán tiempos peligrosos, habrá una característica, serán blasfemos y muchas otras cosas. Pero entre esas cosas será una característica muy importante: desobedecerán a los padres. Mire, esto es lo que yo creo, porque así lo dice la Biblia. No importa que yo sea un hombre, un vato de 46 años. Tengo un padre que toda su vida, toda mi vida, tendrá la autoridad de venir y decirme si algo está mal en mi vida. Y si yo estoy haciendo algo incorrecto, Él tiene toda la autoridad de decirme: cállate, o deja, o haz, o aquello, cuando yo estoy transgrediendo la palabra de Dios. Y yo no puedo voltear y decirle: pues tú qué, me quieres tratar como niño chiquito. No, señores, es mi padre, yo le debo obediencia, le debo honra. En la iglesia, no importa qué tanto sé yo de la Biblia, yo debo ser obediente a los padres espirituales, a los líderes de la iglesia. No importa qué tanto coraje siento por aquella persona que me hizo daño. Cuando el pastor me dice: tienes que perdonarlo, yo tengo que perdonarlo. No siempre fui obediente. Yo recuerdo una bronca en aquella iglesia donde yo servía, y tuve una bronca con una persona, y aquel pastor que me regañó por no ir a la clase me dijo: perdónalo. Yo dije: no lo perdono, ese vato se pasó de lanza conmigo. Y dejé que entrara el orgullo, el enojo, y llegó la amargura y me asaltó y me dio una revolcada que duré años en reponerme. Y si yo simplemente hubiera escuchado la voz de aquel hombre que me dijo: perdónalo, yo me hubiera evitado muchas cosas. O sea que no siempre obedecí, no siempre obedezco. Estoy en el mismo camino que tú. Iglesia, nos ponemos de pie y dile al que está a tu lado: tú eres libre para obedecer a Dios. Y di conmigo, dile al que está a tu lado: y si el pastor dice que hagas lo que Dios dice que hagas, ahí le va. Y si el pastor dice que hagas lo que Dios dice que hagas, entonces tú tienes que obedecer al pastor. Hermano, si yo te digo: pégale a tu esposa, no me obedezcas, porque eso no es lo que la Biblia dice. Si yo te digo que robes en tu trabajo, no me obedezcas. Tú no me debes de obedecer. Si yo te digo que odies, si yo te digo que llegues tarde a la reunión, no me obedezcas. Pero si te digo que ames, tú me debes de obedecer. Si te digo que ores, tú me debes de obedecer. Si te digo que leas, tú me debes de obedecer. Si te digo que crezcas en la fe, tú me debes de obedecer. Si te digo que te enamores más de tu esposa, aunque ella pues sigue no echándote lonche, pues enamórate de ella más. No importa que no te eche lonche, ya prepáratelo tú. Resignación es una buena terapia. Y bueno, y de una vez le dejas a ella preparado para cuando se levante, pues desayune, ¿verdad? Eso, las mujeres dijeron: aleluya, gloria a Dios, obedezcan al pastor, hombres. Hablando en serio, bueno, fuimos liberados para obedecer a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, no le haces un favor, te haces el favor a ti mismo. Cuando tú obedeces a tu pastor, no le haces un favor a tu pastor, tú te haces un favor a ti mismo, porque vas a crecer, vas a avanzar. Y cuando el pastor piense en alguien
que tiene que predicar la siguiente vez porque él no va a estar, no va a agarrar al más elocuente, va a agarrar al más obediente. Aunque esté todo tartamudo, cucho, aunque diga blasfemias en el púlpito, no le hace. Ese día que no lo suban a internet y se acabó, pero va a buscar a la persona más obediente. Inclinamos nuestro rostro. Señor Dios, gracias por tu palabra tan fácil de entender, Padre, tan fácil de leer y tan fácil de capturar. Y Padre, gracias no a nuestra inteligencia, no a nuestra sabiduría, gracias a tu Espíritu Santo que nos hace entender, Padre, en el corazón. Dios, yo te pido que nos hagas obedientes a ti, nos ayudes a obedecer, Padre. Que esta iglesia sea una iglesia que te obedece. Hermano, hermana, si tú sabes que te cuesta obedecer a Dios en alguna área y esa desobediencia te lleva a vivir un caos en tu matrimonio, tal vez en tu corazón, una tormenta allá adentro que no puedes, que puedes evitar simplemente obedeciendo tal vez un verso, una verdad en la Biblia, y te ha costado hasta el día de hoy, dile: Señor Dios, perdóname, pídele perdón por no obedecer. Y número 2, dile: ayúdame a obedecer. Dame ese Santo Espíritu que es obediente a ti y que Él me lleve en un camino de obediencia. Dile: Padre, quiero que me levantes, que me uses, pero para ello sé que te tengo que obedecer. Te quiero servir, pero no te puedo servir si no obedezco. Así que, Padre, el día de hoy yo entiendo que me rescataste de las tinieblas, no solamente para que te sirva, sino, Dios, para que te obedezca. Dios, te bendecimos, te damos gracias esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús todos decimos amén. Le podemos dar un aplauso a Dios. Él es bueno.